Tenemos con nosotros entonces a Alan Futterman y a Fernanda Bonifaci. Y la presentación es Efecto Trinquete en el crecimiento del Estado, una hipótesis aplicable al caso argentino. Muchas gracias, Eduardo. Bueno, gracias a todos por estar acá. El trabajo que vamos a presentar fue desarrollado en el marco del grupo de investigaciones de la Fundación Bases y ya habíamos tenido dos presentaciones previas a esta en las cuales presentamos los avances. Lo que vamos a presentar ahora es el cierre, digamos, de todo el análisis junto con el modelo, ¿no? Bueno, voy a comentar un par de cuestiones respecto a esto y vamos a ir viendo cómo se desenvuelve el trabajo. Muy bien. En un intento de buscar una explicación a la dinámica del crecimiento del tamaño del Estado, para el caso de Estados Unidos, Robert Hicks, en Crisis and Leviathan, Critical Episodes in the Growth of American Government, desarrolla la hipótesis del efecto trinquete. En el presente trabajo nos hemos planteado como objetivo un primer análisis cuantitativo de la factibilidad de esta hipótesis como posible explicación de la evolución del tamaño del Estado en la Argentina. Para cumplir nuestro objetivo, primeramente presentamos un breve resumen de la hipótesis y los marcos analítico y metodológico desarrollados por Hicks. En una segunda parte procederemos a realizar el testeo de dicha hipótesis al caso argentino, en base a los datos de las cuentas del sector público en el periodo comprendido entre 1961 y 2009, y finalmente cerramos el trabajo con unos comentarios finales e incluimos el anexo metodológico correspondiente. Una cuestión importante es que el análisis que se hace econométrico está basado en la obra de Herkovitz y Strochinsky, que son dos economistas del Banco Central de Israel, de un trabajo de ellos en 2001 donde presentan el modelo que se llama Cyclical Ratcheting in Government Spending. Bueno, con respecto a Hicks en general. La obra de Robert Hicks comienza con una breve exposición de algunas hipótesis que se presentan como las causas del crecimiento del Estado. La primera, la de la modernización, plantea que a medida que la economía se torna más compleja en cuanto a la producción y los intercambios, las funciones de delimitación de los derechos de propiedad tienden a tornarse en consecuencia más complejos. Es por ello que se haría necesaria la intervención del Estado para solucionar problemas derivados de la delimitación de estos derechos y a su vez como agente que promueva la internalización de externalidades negativas. A continuación, Hicks repasa la hipótesis basada en la existencia de bienes públicos. Afirma que la ambigüedad en la definición de los mismos es la que permite e incluso incita la expansión del Estado. El concepto de estado de bienestar también se torna relevante entre las hipótesis de análisis. Según el autor, a esto debe sumarse que el crecimiento espectacular de las economías, con la gran afluencia de bienes y servicios, habría generado en la población una suerte de ansiedad de progreso que tendería a promover por parte de aquella la intervención estatal a los efectos de asegurarse la provisión de los nuevos bienes y servicios. Hicks se enfoca también en el llamado redistribucionismo político, no solo en cuanto a la provisión en sí de bienes y servicios, sino con respecto a la concepción misma de dicha idea. Así la redistribución tendría, siempre y necesariamente, criterios políticos, ya que el mercado generaría otros desenlaces y siendo lo contrario la redistribución resultaría irrelevante. Otra hipótesis identificada por el autor, y a la cual prestará mayor atención, es la de la ideología. Afirmará que en ella se identifican distintos caracteres: cognitivo, afectivo, programático y solidario. Un punto con respecto a eso. En el trabajo está especificado y desarrollado cada uno de estos puntos, yo sencillamente lo estoy mencionando brevemente. A su vez, Hicks resalta a las crisis como una de las causas primordiales, la segunda en relevancia luego de la ideología, mencionada anteriormente. Básicamente, al aparecer una crisis, sea esta por una guerra o un crack económico, el clima de ideas imperante colapsa por su incapacidad de explicar el porqué de la crisis, o sus posibles soluciones. Acto seguido, se rechazan las mismas y se adoptan nuevas posiciones a los efectos de encontrar alternativas para solucionar dicha situación. Especialmente, se demandan políticas activas del Estado para salir de esa posición, por lo que el mismo se expande en consecuencia. La clave es que posteriormente a que la crisis cesa, el Estado se contraería, pero menos que proporcionalmente a la situación inicial. Por tanto, el Estado crecería a medida que se suceden distintas crisis mediante un proceso de expansiones seguida de contracciones, menos que proporcionales a la expansión precedente. A este fenómeno Hicks lo denomina efecto trinquete. Lo pueden ver en el esquema. Básicamente ahí lo que está mostrando es que, por ejemplo, del punto A al B no ocurre nada. En el punto B hay una crisis. ¿Qué ocurre? La gente dice alguien tiene que hacer algo. Entonces el Estado se expande hasta el punto C
Posteriormente, durante la crisis, se mantiene en C y D, y lo que ocurre finalmente es que cuando la crisis pasa, el estado se contrae hasta el punto E, cuando la tendencia, digamos, inicial tendría que ser que tendría que haber estado en el punto E', ¿no? Entonces, a lo largo de sucesivas crisis, el estado se va expandiendo. Esa sería, a grandes rasgos, la idea, ¿no? En este sentido, Higgs concluye básicamente que en Estados Unidos el crecimiento del Estado se da en el contexto de sucesivas crisis, durante las cuales se altera la ideología tradicional, mercados libres, Estado pequeño, etc., por el intervencionismo, para luego retroceder menos que proporcionalmente. Este punto es clave porque no es que la ideología cambia antes de la crisis, sino a causa de la crisis, para luego volver a la tradicional modificada hacia un mayor grado de intervencionismo. En base a todo lo anteriormente dicho, podemos enumerar las razones por las que se produciría el efecto trinquete en el tiempo, digamos cronológicamente en el siguiente orden. Número 1, el cambio de ideas lógicamente previo al cambio en el tamaño del Estado. 2, la ciudadanía demanda políticas activas durante la crisis. 3, grupos de presión actúan para perpetuar privilegios obtenidos durante la crisis. Estos grupos pueden ser privados, como por ejemplo lobbies, gremios, uniones empresariales, o públicos, empleados públicos, responsables de programa, ministerios específicos, etc. 4. Los impuestos que aumentan o se crean durante la crisis después se perpetúan, dándole mayor margen al Estado de actuar y mantener su expansión. La crisis afecta la visión de los ciudadanos y sus ideas con respecto al rol del Estado. Y punto 6. El accionar estatal esconde los costos de sus intervenciones y vela el pago de los mismos, de forma tal que quienes lo financian y o se benefician de estos no pueden identificar correctamente las cuantías de los costos y beneficios de su provisión. Esta situación puede generar incentivos para no retornar a la situación previa. Entonces, en resumen, el cambio ideológico se perpetúa y moldea la opinión pública, ¿no? Bien. Una última cuestión con respecto a esto. Luego de esta exposición de las diferentes hipótesis que nos llevaría al efecto trinquete, la obra continúa con la cuestión metodológica de cómo medir el crecimiento del Estado. El autor plantea que en términos cuantitativos el crecimiento puede analizarse en base a compras gubernamentales de bienes y servicios finales como porcentaje del Producto Bruto Interno, gastos de presupuesto como porcentaje del Producto Bruto Interno, porcentaje de empleados públicos en relación a la población económicamente activa, compras gubernamentales totales consolidadas del gobierno federal, provincial y municipal como porcentaje del Producto Bruto Interno, impuestos y demás. En un artículo de Higgs que es relevante para esto y por eso lo citamos, que se llama Crisis, Bigger Government and Ideological Change, Two Hypotheses on the Ratchet Phenomenon, nos dice lo siguiente, cito: en mi libro Crisis and Leviathan he demostrado que varios índices comúnmente empleados sobre el tamaño del gobierno exhiben durante el siglo XX el fenómeno del trinquete. El gobierno se tornó repentinamente mucho más grande con el inicio de cada gran crisis, después de la crisis retrocedió, pero generalmente no al nivel de precrisis, ni siquiera a un nivel que hubiese sido alcanzado de haber el índice de crecimiento de la precrisis persistido, en lugar de ser desplazado por los acontecimientos de la misma. O sea, básicamente lo que está diciendo es que cuantitativamente le da que hay un efecto trinquete independientemente de todas las variables cualitativas que él analiza después, ¿no? En este sentido, antes de analizar los datos, voy a hacer una breve aclaración metodológica que seguramente alguno se lo va a estar preguntando, ¿sí? Que es lo siguiente: debido a la insalvable dificultad a la hora de analizar datos cualitativos y cuantitativos, intentando encontrar una forma de realizar análisis comparativos a través de índices o series, hemos decidido utilizar solo datos cuantitativos. Esto es así ya que el análisis de Higgs excede a aquellos datos que pudieran ser compilados, por ejemplo, en los índices de libertad económica, que precisamente utilizan proxies cuantitativos para analizar específicos datos cualitativos a la hora de analizar su impacto económico. Citando, por ejemplo, estos índices han sido compilados tanto por aprioristas metodológicos como Walter Block en el Fraser Institute, como economistas del mainstream. Dado que el análisis de Higgs incluye factores políticos, sociales, legales y variables de otra índole, hemos decidido que no realizaríamos un análisis abarcativo a este respecto, debido a que no hemos podido encontrar una metodología apropiada a la hora de combinar y ponderar ambas clases de datos. A este respecto debemos también aclarar que la hipótesis del efecto trinquete, al no estar derivada en un sistema axiomático deductivo tal como el praxeológico, se constituye entonces en una hipótesis susceptible de ser sometida a testeo empírico. Utilizando conceptos de Ludwig von Mises,
se constituyen teoría para interpretar la historia, pero al no ser derivada a priori, no podría decirse que debe ser necesariamente cierta. En este contexto, el análisis cualitativo, que complementaría el análisis cuantitativo, no es otra cosa que Verstehen, o comprensión, por lo cual hemos decidido limitarnos meramente a testear la hipótesis en términos cuantitativos. A este respecto, la única forma posible de realizar un análisis cuantitativo de carácter econométrico es analizando los datos de series de gasto público, entre otras, homogeneizados a través de específicos tratamientos, que es lo que vamos a ver ahora. En la sección siguiente, lo que haremos es un estudio de la posible aplicación de la hipótesis del efecto trinquete al caso argentino, utilizando para ello la serie de datos elaboradas por Rodríguez y Borrone, 2012, en su trabajo La política fiscal en la Argentina y su relación con el ciclo económico, evolución de las cuentas públicas presupuestarias y del Producto Bruto Interno para el periodo 1961-2009. En base a esta serie de gastos corrientes y totales y de Producto Bruto, hacemos primeramente un análisis gráfico. Muy bien. Básicamente lo que ustedes pueden ver ahí, en el gráfico, es digamos, la evolución entre el 61 y el 2009 del gasto corriente y el gasto total como porcentaje del Producto Bruto. Como pueden ver, se mantiene siempre entre una banda, cuyo promedio es el 25%, donde se da un techo que aproximadamente uno podría decir está en el 35%. Ahora lo que estamos viendo es una desviación de la tendencia, ¿no? Que eso podría alterar las conclusiones que después vamos a presentar con el modelo. Pero el punto fundamental es que hay una banda, ¿no? Y siguiendo el trabajo que presentó ayer el profesor Landoni con respecto a la curva de Richard Army, podríamos decir que el óptimo de relación gasto público, producto bruto, podría estar en el entre el 25 y el 35%. Si pasa del 35%, ya la economía empieza a tener problemas y en este momento estaríamos en el 38%. ¿Sí? En este gráfico de aquí lo que vemos es justamente las tasas de crecimiento de las variables. Crecimiento del Producto Bruto, gastos corrientes, gastos totales. Fíjense que no hay un trinquete, justamente porque lo que ustedes pueden ver en violeta, sí se ve en violeta, es justamente el crecimiento del gasto corriente, el crecimiento del gasto total, que está en una especie de azul un poco más oscuro, es mayor que el crecimiento del Producto Bruto en las crisis, que por ejemplo ustedes la pueden ver en los picos bajos, ¿sí? Digamos, entre el 76 y el 78, en el 82, entre el 89 y el 90 y fundamentalmente en el 2001. Entonces, a priori uno no vería un efecto trinquete. ¿Bien? Justamente ahora lo que vamos a hacer es analizar en base al modelo econométrico qué es lo que da, digamos, si el gasto es procíclico, anticíclico, etcétera. Esto lo va a hacer Fernanda, así que bueno, los dejo con ella. Bueno, primero vamos a explicar un poquito el modelo, digamos, que se tiene en cuenta para analizar el tamaño del Estado, y en el trabajo que se denomina Cyclical Ratcheting in Government Spending, la dinámica del Estado está determinada por consideraciones que son básicas y que son cíclicas. Entre las consideraciones básicas se piensa que el tamaño del Estado puede ser expresado como la diferencia del beneficio marginal y el costo marginal. Si el beneficio marginal es mayor al costo marginal, entonces en este caso el Estado crecería y su tamaño aumentaría. Después tenemos las consideraciones cíclicas, que para explicar el comportamiento cíclico, primero debemos definir el trabajo define dos variables. La primera de estas variables es la que se refiere a los periodos de expansión, en donde el incremento del PBI es mayor a su promedio. Y la segunda variable refiere a los periodos de contracción. Entonces, en comportamiento cíclico del gasto va a ser determinado como una suma de estos dos periodos de expansión y de contracción. Y los coeficientes alfa 1 y alfa 2 me van a indicar qué efecto tienen estas variables sobre el gasto, sobre el tamaño del Estado. Dependiendo del valor de estos alfa, el efecto de estas variables, vamos a tener un comportamiento simétrico o un comportamiento asimétrico.
si los periodos de expansión tienen el mismo efecto que el periodo de contracción, estaríamos hablando del comportamiento simétrico. Si ese valor es igual a 0, estaríamos diciendo que no existe una relación entre el ciclo y el tamaño del estado. Si ese valor es positivo, estaríamos en el caso de un efecto procíclico, es decir, que en periodo de expansión el estado crece y en periodo de contracción el estado decrece, y si es negativo estaríamos en un efecto contracíclico, que sería el caso contrario. Y en el caso en que el efecto de los periodos de expansión sea mayor que el de los periodos de contracción, en este caso diríamos que se daría el efecto trinquete que explicó, y en este caso estaríamos que el tamaño del estado aumentaría a través del tiempo. Entonces, si consideramos estos dos aspectos, cíclico, el aspecto básico y el cíclico, en un mismo modelo, podríamos ver cómo es el comportamiento del tamaño de la tasa de crecimiento del estado, mediante una ecuación de regresión. Realizamos este análisis para los datos de Argentina, en donde se tomaron el gasto total y el PBI, y los resultados, el modelo ajustado dio que era un ajuste correcto, era válido, y en cuanto a la estimación de los parámetros podemos ver cuáles son las variables que tienen efecto sobre el tamaño del estado. Y nos dio que a un nivel de significación del 5%, el gasto en el periodo anterior, el gasto total en el periodo anterior era significativo sobre la tasa de crecimiento del estado. Y su valor estimado, que sería la estimación de lambda, su valor estimado es negativo, lo que estaríamos hablando de una relación negativa. Y para los otros parámetros no nos dieron significativos, lo que implica que no hay una relación. Pero si se toma, si se desea trabajar con un nivel de significación del 10% y someterse a más error, nos da que aquellos periodos de contracción también son significativos. Y este valor es positivo, o sea que hay una relación positiva con el tamaño del estado. Bueno, y estas serían las conclusiones. Dependiendo de qué desea el investigador, va a trabajar con distintos niveles de alfa y va a tener un efecto las dos variables o una sola. Un minuto, no hemos terminado. Bueno, a modo de conclusión, básicamente no hay, el gasto no es ni anticíclico ni procíclico. No hay una relación entre, básicamente el efecto trinquete no se aplica en Argentina. Ahora, podría llegar a ser que sí se aplicara si durante la próxima crisis nosotros viéramos que hay un movimiento de las bandas. Esto es, como dijimos antes, el promedio de los últimos 50 años, que está entre el 25 y el 35%, vemos ahora que hay una salida de esa tendencia. Fíjense el gasto total en relación al Producto Bruto, que es el celestito, ¿no? El más alto. Si cuando se diera la crisis, si se da una crisis, el gasto público se contrae, pero se mantiene en un 35%, supongamos, claramente hay un movimiento del promedio de 10%, 10 puntos, porque pasaríamos de un promedio del 25 a uno del 35, siendo que actualmente estamos en más o menos un 38, algunos lo pondrían en otros números, pero depende de cómo se hizo el análisis de los datos, ¿no? Así que bueno, esa sería la conclusión.